Un gusto estar con todos ustedes. Por una hora vamos a tratar de hacer un panorama amplio, general, de la situación internacional referida a las nuevas amenazas, a la seguridad. Bueno, para aquellos que no me conocen, yo soy el doctor Jorge Corrado, delegado rectoral de la Universidad Católica de La Plata, en la sede de Bernal, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y vicepresidente del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. Mi ámbito de actuación es la docencia, la investigación y el asesoramiento en cuestiones de seguridad pública y de defensa nacional, públicos o privados. Quiero concentrarme en esta hora en empezar a analizar la situación internacional, fundamentalmente derivada de, digamos así, del cambio de paradigma que se da a partir de la caída del muro de Berlín. Es decir, desde el año 89-90, 91, el mundo entra en una nueva etapa, en una posguerra mundial, que se caracteriza fundamentalmente por la tecnología de las comunicaciones. Es decir, yo creo que los tres grandes inventos y adelantos de la humanidad fueron la rueda, en un principio, luego la imprenta, y creo que la PC, es decir, la computadora personal, revoluciona todo el ámbito de la información y de las comunicaciones. Ese cambio tan cualitativo de las cuestiones de la información provocan algo muy significativo, que es el cambio de las estructuras económicas, de las estructuras sociales, y fundamentalmente el cambio de la forma de hacer la guerra. Es decir, la guerra es la máxima expresión de un conflicto que se da en el ámbito de una sociedad. En esta placa que estamos viendo, fíjense que Charles Darwin, un gran investigador y pensador del siglo XIX, decía, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. ¿Qué significa esto? Que las sociedades que se adaptan a ese cambio cualitativo son las que van a sobrevivir. En cambio, aquellas que se mantienen en paradigmas, digamos así, antiguos, son las que más van a ser afectadas por el crimen internacional, por las amenazas que se están desarrollando en la actualidad. Acá tenemos una pequeña ilustración de las etapas históricas de los conflictos. Es decir, el mundo vivió tres grandes etapas o eras: la agraria, la industrial y el conocimiento. Cada una marcó la forma de producir, la forma de las relaciones sociales y la forma en que se manejan los conflictos. La cualidad actual es que nosotros ya estamos viviendo la etapa del conocimiento, es decir, donde el poder se concentra en el conocimiento. No tanto en el desarrollo industrial, sino precisamente en los elementos de conocimientos que llevan al desarrollo industrial. ¿Con esto qué quiero significar? Que todo adelanto tecnológico que se produzca en la sociedad internacional va a ser adoptado tanto por los estados como por los grupos criminales o los grupos de crimen organizado. Por lo tanto, ese doble juego tiene que estar muy bien aceitado por parte de los estados, porque evidentemente, si grupos de crimen organizado están más adelantados en cuanto a la estructura de conocimiento, es muy probable que los estados perezcan en su lucha contra las amenazas actuales. A ver si podemos avanzar un cachitito más. Ahí estamos. Fíjense, para hacer un pequeño gráfico de lo que es la toma de decisiones, con lo que se llama técnicamente el ciclo OODA, es decir, para nosotros tomar una determinada resolución en el ámbito de seguridad, específicamente en el ámbito de la guerra, fíjense cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, cómo se ha acortado el tiempo para poder tomar resoluciones que sean efectivas. Es decir, todo ciclo de toma de decisiones tiene 4 etapas: la observación, la orientación, la decisión y la acción. Si nosotros arrancamos de la Revolución Americana, 1776, teníamos temporadas para realizar este ciclo. Es decir, hasta la época nuestra de San Martín, de los libertadores de América, se necesitaban varias temporadas para poder tomar una acción militar definida. Hoy, a lo largo del tiempo, eso se fue acortando cada vez más y llegamos a lo que se llama actuar en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que todas las amenazas del crimen organizado y todas las estructuras
que dependen de él, actúan en tiempo real, porque adaptan sus sistemas a la última tecnología. No tienen ningún tipo de barrera, ni legal, ni ética, ni moral, ni institucional. Por lo tanto, la acción del crimen organizado prácticamente es online, es en red. Y muchos estados todavía siguen viviendo etapas, digamos, donde la toma de decisiones se manejan con conceptos muy anticuados, y ese espacio de tiempo y esa diferencia en la toma de decisiones es la que aprovecha el crimen organizado para lograr sus fines. Si tuviéramos que hacer una gran clasificación de las amenazas transnacionales o del crimen organizado, digamos así que las más importantes podrían ser el terrorismo internacional, la delincuencia organizada, el tema de las drogas o el narcotráfico, la corrupción, el lavado de activos y un tema muy importante que a veces no se habla demasiado pero que tiene mucha trascendencia, que es el manejo o el tráfico de armas pequeñas. Que si nosotros vamos a la situación micro de los países, nos damos cuenta que la mayor parte de los índices delictivos se dan fundamentalmente con armas pequeñas. Es decir, ese tráfico ilegal, por ejemplo en Estados Unidos, está muy estudiado porque es el que provoca la mayor cantidad de víctimas. Si otro grupo de amenazas, podríamos decir, aquellas que afectan a los sistemas institucionales y a la estabilidad de los países. Nosotros técnicamente, eso lo llamamos, nosotros en nuestro instituto, las amenazas estratégicas al Estado. Acá podríamos citar fundamentalmente cuestiones muy vinculadas a lo que es el narcotráfico internacional, el narcoterrorismo que se da en América Latina, específicamente con la unión de los ex grupos remanentes revolucionarios de la Guerra Fría y los grupos narcotraficantes, y agreden directamente a todas las instituciones del Estado. Es decir, que estas amenazas, en general, lo que tienden es a atacar indirectamente a las instituciones del Estado. Es decir, superan notoriamente lo que es la seguridad pública o la seguridad ciudadana. Ahí estaríamos dentro de lo que es el Código Penal. En cambio, estas amenazas transnacionales, nosotros creemos que deben ser encaradas en un nivel de política nacional de seguridad o de sistema de seguridad nacional, que ahora en unos minutitos vamos a ver de qué se trata. Otro grupo de amenazas también podrían ser los desastres naturales o de origen humano, algunas enfermedades también, pandemias internacionales, riesgos a la salud y algo que es muy, muy importante en las últimas décadas, el adelanto tecnológico que ya venía de la revolución industrial, provoca serios daños al medio ambiente. Y eso a la larga, si bien hoy en algunos supuestos es grave, pero se va a notar mucho más en las próximas generaciones. Otro grupo de amenazas, el cuarto grupo, serían, por ejemplo, la trata de personas, que es un hecho, una amenaza muy importante que se da mucho en el área de América Latina y que día a día va creciendo en su magnitud y que prácticamente en algunos casos está saliendo de control. Es decir, hay países donde el nivel es muy, muy grande y bueno, eso se torna en una situación de difícil control. Otro grupo de amenazas que están directamente vinculados con lo que hablábamos recién del adelanto tecnológico son los ataques a la seguridad cibernética. Es decir, desde el momento que la PC, digamos, tiene una aceptación y una distribución dentro de la sociedad, eso también es tomado por el crimen. Y cualquier adelanto tecnológico que se produzca, el crimen organizado lo va a tratar de explotar. En este supuesto, el avance tecnológico en 20 años, en los últimos 20 años, cuando surge la PC y empieza a ser una herramienta para las industrias, para los comercios, para las instituciones, es evidente que una infiltración dentro de esa estructura podría generar un daño enorme a la sociedad. Ustedes imagínense solamente lo que puede hacer un ataque cibernético en una estructura de salud de un país o en la estructura energética de un país. Es decir, podría en menos de 12 horas paralizar absolutamente toda la estructura de defensa y seguridad, porque ocasionaría una gran
hecatombe en cuanto a la toma de decisiones, porque se paralizaría prácticamente el país. Por eso, desde hace un par de décadas, muchos de los países más avanzados en cuanto a la previsión estratégica han creado estructuras de seguridad cibernética, es decir, los ministerios de defensa o, en algunos casos, los ministerios de seguridad, tienen departamentos especializados en ciberseguridad. Otro grupo de amenazas es, por ejemplo, todo lo que se refiere al transporte, especialmente marítimo, de insumos peligrosos, es decir, material químico, bacteriológico, nuclear, de desechos, y que eventualmente ante un accidente, que existe la probabilidad siempre presente de un accidente marítimo, eso pueda evidentemente contaminar muchas áreas del océano o de las costas de los países. Eso es algo que se prevé poco, especialmente en América del Sur, y evidentemente es algo en que debemos ya empezar a trabajar para crear protocolos, para crear sistemas de seguridad para el transporte de esas mercancías.